buscar, pero hemos entendido que Cristo es Dios y que no es Cristo, el Hijo de Dios, no es el Dios Padre. Esto es lo que viene diciendo el apóstol Juan. Yo creo que debieran tomar nota de estas cosas para que sepan cómo defenderse ante las falsas doctrinas de las sectas que niegan estas verdades bíblicas. Ambos, el Padre y el Hijo, junto al Espíritu Santo, comparten una relación absolutamente personal, una relación total, perfecta, eterna, de proximidad, de intimidad e igualdad. Hay pasajes que dejan entrever esta relación entre las diferentes personas de la Trinidad. Por ejemplo, un poquito más adelante, en Juan 1:18, dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, por eso decía Cristo: el que me ve a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a ir a verlo. Juan capítulo 3, versículo 3. Es importante que movamos las escrituras, que movamos la Biblia, a fin de que veamos que lo que yo les estoy diciendo no me lo estoy inventando, sino que está en la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir, hay tal simbiosis, hay tal unidad entre el Padre y el Hijo, que, bueno, todo lo del Padre es del Hijo. Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo puede hacer igualmente. Por eso el Señor Jesús, un poco más adelante, en Juan 10:30, que lo estudiaremos cuando lleguemos a ese capítulo, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Uno somos. Yo y el Padre uno somos. Me acuerdo que el Señor Jesús oró por la iglesia. Recuerdan en Juan capítulo 17, lo veremos también cuando lleguemos a ese momento, pero Él oró diciendo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, Jesús enseñaba que Él y el Padre eran uno. Uno en unidad, uno en naturaleza, uno en sustancia, uno en divinidad. Pero el Padre era el Padre y el Hijo era el Hijo. Es decir, en ese pasaje de las Escrituras en el que Jesús está orando por la iglesia, Él oró para que también nosotros fuésemos uno. Gracias a Dios, nuestra unidad no depende de nosotros, sino de Dios. Porque si dependiera de nosotros, jamás alcanzaríamos la unidad. Ahora, quiero que presten atención porque hay quienes tienen una falsa imagen de la iglesia, una idea errónea de la iglesia. Ven a la iglesia dividida en denominaciones, en federaciones, en sectas, en grupos, pero eso es erróneo. La iglesia no está dividida, la iglesia es una. El problema de quienes piensan así es que confunden a los que dicen ser iglesia con lo que es la iglesia de verdad. Y no es lo mismo. Una cosa es la iglesia de Cristo y otra cosa es la gente que dice ser iglesia. La iglesia no está formada por denominaciones. La iglesia de Cristo no es la iglesia berea, porque dentro de la iglesia berea hay creyentes nacidos de nuevo y hay creyentes o hay personas que ni siquiera son creyentes. Y lo mismo pasa dentro de las demás iglesias. La iglesia verdadera no está formada por denominaciones, por grupos, sino que está formada por todos aquellos que de verdad han creído en el Evangelio de Cristo y han nacido de nuevo conforme a lo que la palabra de Dios enseña. En el pueblo de Dios hay muchos, muchísimos, que ni siquiera son hijos de Dios, pero están ahí formando parte del pueblo de Dios. Por eso cuando Cristo venga,
a recoger a su iglesia en el arrebatamiento, Él no se va a llevar a todos los que dicen ser iglesia. Las iglesias no van a desaparecer completas. Desaparecerá una parte de la iglesia y la otra se quedará aquí. Porque recuerden que una de las condiciones para irse con el Señor era vivir en santidad. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿no sería fantástico que pudiésemos cumplir la esperanza de Pablo que él expresó cuando escribía a los Corintios? Él les dijo, en el capítulo 1, verso 10, les dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, así como Cristo está unido al Padre. Desgraciadamente, esto no siempre es posible, incluso entre cristianos. A veces por falta de conocimiento de algunos de esos cristianos. Hay creyentes que creen una cosa y creyentes que creen otra. Hay cristianos que tienen una doctrina y hay cristianos que tenemos otra. Y depende del nivel de conocimiento que tengamos. Depende del nivel de consagración que tengamos, porque el conocimiento viene determinado por tu compromiso con Dios. No depende del tiempo que tú llevas en la iglesia. Hay personas que llevan años en la iglesia y no saben nada. El conocimiento no está ligado al tiempo que llevas en la iglesia, sino al nivel de compromiso, de consagración que tú tienes con el Señor. Porque fíjate que cuando nos convertimos a Cristo, hay personas que inmediatamente parece que han adquirido un conocimiento brutal, si me permiten la expresión, ¿no? Un conocimiento enorme de las Escrituras. Y dan un cambio de vida total, absoluto. Mientras que hay otros que parece que nunca aprenden, parece que nunca llegan a entender, parece que nunca cambian. Por eso, desgraciadamente, no siempre es posible, incluso entre cristianos, tener una buena unidad. Pero el apóstol Pablo lo sabía. Por eso nos regaló un texto de las Escrituras que es fundamental, que todos debiéramos conocer. Vamos a ir a verlo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, este pasaje que vamos a leer les puede ayudar en todas vuestras relaciones personales, con la familia, en el trabajo, con la iglesia, en todas las relaciones personales, a nivel de familia, a nivel de matrimonio, a nivel de padres e hijos, etcétera, etcétera. Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21. ¿Lo tienen? Romanos 12, 17. Dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal. Fantástico, ¿verdad? Es decir, no reaccionemos, porque es lo que pasa muchas veces, que cuando alguien nos ofende por algo, inmediatamente reaccionamos sin pensar y cometemos errores, y eso nos aleja aún más y dificulta la reconciliación, y en fin. Por eso dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Que la palabra hombre se refiere también a personas, es decir, delante de todas las personas, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjate que Pablo dice si es posible, porque no siempre es posible, porque a veces no depende de nosotros, depende de la otra persona, ¿verdad? A veces queremos solucionar los problemas, queremos ayudar, queremos arreglar, pero la otra persona no quiere, es imposible. Ahora, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, Pablo está dando por sentado que hay personas que nos van a ofender gravemente, que nos van a injuriar, que nos van a perseguir, que van...
Bueno, y que van a provocar en nosotros el deseo de vengarnos. Y lo que Pablo está diciendo ahí, por favor, si pueden desconectar el micrófono de Sonia. Y lo que Pablo está diciendo ahí es Sonia, que... bueno, por tocar, yo no puedo entrar. Pueden No puede quitar, entrar. mira, Perdón, Sonia, por favor, Sonia, si puede apagar su micro. Ahora sí. No puedo. Ahorita tú puedes hacerlo, Nura. Nura, si te ya pones lo sobre hice. ella, tú puedes Sí, ya hacerlo. lo hice. Ok, perfecto. Fíjense, decía, vamos a vernos en situaciones difíciles en las que vamos a querer vengarnos, pero el Señor nos está diciendo, no lo hagáis. Es decir, cuando no se puede arreglar el asunto, cuando hemos hecho todo lo posible, ¿qué es lo que debemos hacer? Dejarlo en manos de Dios. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dice el versículo 20, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, lo vas a volver loco. Porque una persona que te hace mal y que recibe bien a cambio, no lo entiende. No lo entiende. Por eso el apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si todos los creyentes subrayáramos este texto, lo aprendiéramos y lo practicásemos, de verdad que serían más fáciles las relaciones. Como digo, en todos los niveles. Niveles de familia, de trabajo, de iglesia, de pareja, en todos los sentidos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos uno, como Cristo y el Padre lo son. Versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lógicamente, seguimos hablando, o Juan sigue hablando del Verbo, de Cristo. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan primero presentó la relación del Verbo con Dios Padre y ahora nos está presentando la relación del Verbo con la creación. Por este y por otros pasajes sabemos que el Hijo de Dios estuvo activo en la creación, tal y como ya lo habíamos visto anteriormente en Colosenses capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Que dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles. Bueno, pues ahí vemos con toda claridad que el Verbo de Dios es el creador de todas las cosas, y subrayen eso, todas las cosas. También de los seres que pueblan el mundo espiritual. Es decir, los ángeles, los querubines, los serafines, porque dice lo visible e invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo nos muestra la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo en la creación. En Primera de Corintios, capítulo 8, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que, por un lado está diciendo que hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas, es decir, Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y después dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son, es decir, vienen a ser, fueron creadas todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Del Padre proceden todas las cosas, y por medio de Cristo
fueron hechas. Yo, de verdad que a veces me maravillo, ¿no? con la escritura, ¿no? Por esta profundidad de estas cuestiones que están ahí escritas, que muchas veces las leemos y como que pasamos por encima y no nos paramos a pensar, ¿no? En la profundidad de lo que estamos leyendo, ¿no? Hermanos, deben tener en cuenta lo siguiente. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo no fue creado, como algunas sectas pretenden. Los adventistas, los testigos de Jehová, dicen que el Cristo fue uno más, un ser humano más creado, que llegó a ser Dios, dicen los adventistas. No crean esas herejías. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un Dios, en pequeñito, que lo ponen en minúscula, un Dios. Algo que choca frontalmente con todas las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Si Cristo no es el Dios verdadero, sino que es un Dios, entonces ya hay más de Dios, más de uno. Pero no es verdad. El Verbo no es creado. Él es el creador. Y la palabra de Dios nos ha dado testimonio claro de que Él, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros, en cambio, sí que somos creados. Cristo no, pero nosotros sí. Por ese motivo debemos de alabar al Señor, nuestro Creador, tal y como está escrito en el Salmo 100. Es un salmo que ustedes conocen perfectamente. Cuando dice el salmista, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y dice el versículo 3, reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A veces el ser humano actúa como si él fuera su propio creador. Pero el salmista está claro que no. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El hombre no ha hecho al hombre. El hombre es criatura de Dios. Por eso el Salmo 100 nos exhorta a entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y nos dice, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. Si somos seres creados, no hay motivo para el orgullo humano. Somos seres creados. ¿De qué nos tenemos que enorgullecer? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, debiéramos ser humildes, porque somos criaturas creadas por Dios. Recuerda que tú existes porque Dios te hizo. Y si de algo debiéramos sentirnos orgullosos, no es de nosotros mismos, sino de que Dios nos hiciera, de que somos criaturas de Dios, de que Dios haya hecho lo que Dios haya querido hacer en nuestras vidas. De eso es de lo único que podemos y debemos sentirnos orgullosos. Ahora, con esta frase que dice Juan, en el versículo 3, capítulo 1, 3, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esta frase Juan está afirmando de manera categórica que Dios mismo, por medio de su Hijo, es responsable de la creación de todo lo que existe. Todo. Todo lo bueno ha sido hecho por Dios. El aire que respiramos, la tierra que pisamos, el cielo que admiramos, todo ha sido hecho por Dios. Y este prólogo que vemos aquí en el Evangelio de Juan, estos primeros versículos que nos introducen en el Evangelio, es decir, en la historia de Cristo, fíjense de qué manera Juan nos ha zambullido de cabeza, sin preámbulo, nos ha metido de cabeza en la teología más pura, más profunda, llegando a comenzar diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este prólogo es la proclamación
más explícita y profunda sobre la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Es un auténtico himno de alabanza al Dios eterno, que es uno y al mismo tiempo diverso. Porque es tremendamente maravilloso comenzar a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, y encontrar ahí que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y cuando lo miras en el original, la palabra Dios es Elohim, que es una palabra plural. El verbo está en singular, pero el sujeto está en plural. En el principio creó uno, dioses, varios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo el que lo escribió, Moisés, al escribirlo se equivocó? No. Usó la palabra Elohim, porque Dios es uno. Por eso el verbo está en singular. Pero el sujeto es uno, pero diverso a la vez. Y más adelante, en el capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde el principio de la Biblia hasta el final, vemos esta realidad que hoy en día están tratando de destruir. Hay una secta pentecostal que dicen que son cristianos, pero son herejes porque niegan la diversidad dentro de la divinidad. Es decir, niegan la Trinidad, niegan que haya tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pero es lo que dice la Biblia, es lo que nos muestra la palabra de Dios. La palabra nos dice que Dios el Padre hizo todo lo que existe. La palabra dice que Cristo, el Hijo de Dios, hizo todo lo que existe. Y no hay contradicción. Porque cuando el Padre estaba actuando, el Hijo estaba actuando también. Y el Espíritu Santo estaba allí también. Por tanto, es fundamental que nos quedemos bien con estas cuestiones y que si tienen dudas después podemos preguntar y darle vuelta a la Biblia para arriba y para abajo hasta asegurarnos y llegar a la convicción firme de que Dios es uno, pero dentro de la divinidad hay tres personas diferentes. Amén. Seguimos. Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5. Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5. En él, seguimos entendiendo que está hablando del verbo de Cristo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta frase es... Yo podría estar predicando sobre esto mucho rato, pero vayamos al grano. En él estaba la vida. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante, en Juan capítulo 5, versículo 26, dirá, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, el Padre tiene vida en sí mismo. Quiere decir que existe por sí solo. Y le ha concedido al Hijo existir por sí solo. Es profundo, pero es maravilloso. Nadie, ningún ser humano hallará la vida fuera de Cristo. Porque nadie pudo jamás decir las cosas que Él dijo. Él llegó a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y preguntó, ¿crees esto? ¿Quién, hermanos? Les pregunto yo ahora, ¿quién, aparte de Jesús, pudo decir palabras como estas? ¿Quién pudo decir algo así? Absolutamente nadie. No hay en todos los anales de la historia humana, no hay en todos los anales de la historia humana, absolutamente nadie
que haya pronunciado tales palabras. Solamente Cristo. Buda, que significa iluminado, él decía que buscaba la luz. Cristo dijo, yo soy la luz. Confucio, el pobre, que también tiene un nombre que suena a confusión, decía que él buscaba el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Mahoma, al que adoran los musulmanes, está muerto. Pero Cristo, aun cuando lo mataron, resucitó como él había prometido. Porque él dijo, yo soy la vida. Nadie como Jesús. Según el diccionario, el comentario bíblico Mundo Hispano, esta palabra, vida, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan, 17 en el libro de Apocalipsis y 13 en Primera de Juan, refiriéndose lógicamente a esa fuerza, a ese vigor de la creación que está sujeta a Cristo. Es decir, la vida eterna, la salvación que Dios ofrece por medio del Verbo, del Hijo de Dios. Y el texto sigue diciendo, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí Juan identifica la vida con la luz. 23 veces se menciona la luz en este evangelio, 6 en Primera de Juan. Y teniendo en cuenta toda la revelación bíblica, Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la luz, de las dos cosas. Como dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Nadie podrá ver la luz fuera de Cristo, porque Cristo es la luz. Y siguiendo ese concepto que expone David en este salmo, Juan afirma que el Verbo mismo es la vida y la luz de los hombres. Cristo se define a sí mismo como la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Veis cómo Juan enlaza vida y luz y vida? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú observas a la humanidad a tu alrededor, te das cuenta de que hay un montón de personas que parecen zombies. Viven porque están vivos, pero carecen de vida. No sé si me entienden lo que quiero decir. Viven como muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Personas que aún bajo el sol ardiente del mediodía, carecen de luz. Como que les falta entendimiento, les falta sabiduría, les falta conocer de Dios. Además el apóstol Juan describe la misma esencia de Dios como la luz en Primera de Juan 1:5, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él, porque no puede haberlas, porque donde hay luz, las tinieblas huyen. En el pasaje que estamos estudiando, este término, luz, describe la naturaleza divina de Cristo, su santidad, su pureza. La naturaleza misma de la luz es precisamente disipar las tinieblas. Frente a la luz, vemos ahí las tinieblas. La tiniebla es la antítesis, es lo contrario. La antítesis natural de la luz son las tinieblas, la oscuridad. Tanto en el mundo material como también en el mundo espiritual. En todo el Nuevo Testamento se menciona 17 veces, 8 de las cuales se mencionan en Juan, en este evangelio, y 6 en Primera de Juan. Es decir, Juan menciona las tinieblas 14 de las 17 veces que se nombran en todo el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio de Juan es absolutamente diferente al resto de evangelios?
Juan es más profundo, más teológico. Las tinieblas se refieren al mundo de la corrupción espiritual, la corrupción moral, el reino del enemigo, el reino el enemigo de la humanidad. Jesús es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque como dijo Jesús, así está escrito en Juan capítulo 12, versículo 14. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Juan capítulo 12, versículo 46. Cuando dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, habría que añadir, ni prevalecerán. Significa que las tinieblas jamás han logrado ni lograrán apagar la luz de Dios, por mucho que lo intenten. Y miren que a lo largo de la historia, Satanás y los opositores a Dios, que han sido muchos a lo largo de la historia, los incrédulos, los rebeldes, los ateos, han tratado de matar a Dios, de apagar la luz de Cristo. Pero todos ellos han muerto y Dios sigue adelante, y la luz sigue adelante. Así que con esta afirmación Juan rechaza de manera categórica ese dualismo que iguala el poder de las tinieblas con el de la luz. Han oído muchas veces a predicadores que dicen que la luz está en lucha con las tinieblas, o las tinieblas están en lucha con la luz. No, no existe igualdad alguna, como no la hay entre el bien y el mal, como no la hay entre Cristo y Satanás. No la hay porque no puede haberla, porque ni las tinieblas, ni el mal, ni Satanás tuvieron jamás la posibilidad de igualarse a la luz, al bien o a Cristo. Jamás. Quienes presentan esto como una lucha entre iguales no conocen suficientemente la Escritura. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no tenían el poder de detenerla, mucho menos de vencerla. Por eso las tinieblas tienen que huir. No pueden permanecer donde hay luz. Con razón dirá el apóstol Juan más adelante, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y había un motivo, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. La luz de Dios, cuando Cristo entra en un corazón, en una vida, nos hace vernos tal y como somos realmente. No como creemos ser, sino como somos. Porque generalmente tenemos un mejor concepto de nosotros mismos que el que debiéramos tener. Siempre nos resulta más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro propio. Pero cuando nos acercamos a Dios, la luz del Señor ilumina nuestra mente y vemos, entonces sí, la realidad. Y la realidad es que no somos tan guay, tan bueno, tan chachipiruli, como nos creemos. No. Como no puede ser de otra manera. Quienes rechazan la luz, bien merecen la condenación eterna. Quienes rechazan a Cristo, bien merecen la condenación. Cuando andamos a la luz de Cristo, no andamos en las tinieblas, sino que evitamos todo aquello que desagrada a Dios. Cuando ustedes oigan a alguien decir que está en Cristo y lo vean andar en pecado, digan, ese es un mentiroso. Así de simple. Ese es un mentiroso. Porque nadie que esté en la luz, nadie que esté en Cristo, puede andar involucrado en pecado. No, el que ama la luz se aparta de las tinieblas. El que anda en la luz, anda en integridad, es honesto. Cosas que cuando se anda en tinieblas se desconocen. Hay personas que andan en la idolatría pensando en que hacen lo correcto. Hay familiares nuestros a los que le decimos, no, mire, es la idolatría, que eso no agrada a Dios y tal. Y le damos la palabra de Dios, que es luz,
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, le damos la luz de la palabra de Dios y la rechazan. Porque en el fondo se aferran a sus tradiciones pensando que agradan a Dios. Y es porque le falta luz. Pero es que tampoco quieren la luz cuando se la ofrecemos. Y se resisten. Pero si se acercasen de verdad a Jesús, no a ese Jesús de palo que tiene ojos y no ve, y que tiene manos y no palpan, y que siempre está clavado y muerto, sino si se acercaran al Cristo de la Biblia, que es un Cristo siempre vivo, porque Él es la vida y Él es la luz, entonces entenderían lo errado que han estado viviendo, creyendo que agradaban a Dios, mientras que le estaban ofendiendo gravemente. ¿Qué diferencia, verdad, hay entre el andar en las tinieblas y el andar en la luz? ¿Qué diferencia? Como está escrito, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por eso el apóstol exhorta, andad como hijos de luz. Efesios 5:8. No tiene sentido que nosotros, siendo luz como somos ahora, porque cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, nos estaba diciendo que Él nos iba a otorgar la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros somos luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, Él puso su luz en nosotros para que pudiésemos alumbrar al mundo. Pero si nosotros que somos la luz andamos mal, nuestra luz se apaga. Nuestra luz no alumbra. O como yo decía esta mañana en la iglesia, no es lógico que haya cristianos que sean secretos. Son cristianos, pero soy cristiano. No, tenemos que ser, la fe se nos ha dado para vivirla en público, para vivirla abiertamente, para vivirla en claridad. ¿Cómo va a alumbrar la luz si se esconde debajo de una cama? No se puede. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. En la vida cristiana es importantísimo andar en la luz, a la luz de la palabra. Pues como está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Recuerden que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Permite que Cristo ilumine tu vida con su palabra. El Señor Jesús depositó sobre su iglesia la función de iluminar al mundo. Ahora somos nosotros los llamados a ser luz, a transmitir la luz de la palabra de Dios a todos aquellos que andan en tinieblas. Quiero dejarles un texto bíblico, Proverbios capítulo 4. Léanlo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 4, vamos a leer versículos 18 y 19. Fíjense lo que dice la palabra del Señor ahí. Y es interesantísimo. Proverbios 4, 18, 19. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Notan la diferencia? ¿Hacia dónde diriges tus pasos? ¿Hacia la luz o hacia la oscuridad? Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oremos, hermanos.
Oremos que Dios nos ayude a entender su palabra, a tenerla en cuenta. Oremos para que Dios nos permita ser luz, caminar en luz y ser luz para todos aquellos que nos rodean. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos instruye, Señor. Ayúdanos a amarla cada día más. Que meditar en tu palabra no sea una carga, no sea un trabajo, algo que nos cueste, sino que sea algo que nos deleite, algo que nos haga sentirnos bien, Señor. Permite que disfrutemos, Señor, con la meditación de tu palabra. Y ayúdanos a ponerla por obra, a practicarla, para que tu nombre que está sobre nuestras vidas sea glorificado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Si hay alguna cosa que no haya quedado